buenas, queridos hermanos y hermanas. Nos encontramos nuevamente disponiendo de un tiempo más, de un domingo más, para poder compartir juntos a través de estos medios la participación de los símbolos. En este caso yo quisiera compartir con ustedes una pequeña porción de la Biblia que se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 13. Un pequeño relato que lleva por título La confesión de Pedro. Es un relato conocido en el que se encuentra el Señor Jesús junto con sus discípulos en la intimidad, y el Señor Jesús les hace la siguiente pregunta a sus discípulos. Paso a leer desde el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Hasta acá nomás. El Señor Jesús se encontraba con sus discípulos en intimidad y les hacía la pregunta: ¿qué piensan ustedes que las personas piensan acerca de mí, del Señor Jesucristo? Y sus discípulos le contestaron al Señor Jesús: Juan el Bautista o algún que otro profeta. Antes de este relato, hay relatos que cuentan que el Señor Jesús se encontraba realizando milagros como la alimentación de los 5.000, en el que el Señor Jesús había obrado milagrosamente alimentando a 5.000 personas con muy pocos recursos. Se encontraba con un montón de personas, sin contar mujeres y hijos. Después de ese relato, después de lo que había pasado en ese momento, el Señor Jesús, con intimidad y en ese momento a sus discípulos, les hace esta pregunta. Después de haber pasado todo eso, ¿ustedes qué piensan de que las personas piensan acerca de mí? Y sus discípulos le contestaron de esa manera. El Señor Jesús le agrega otra pregunta: ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? A lo que Simón Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta acá nomás es un pequeño relato que la verdad que últimamente lo venía leyendo y realmente reflexionando acerca de esto. Hoy me hago la misma pregunta y es la que le vengo a compartir a ustedes. ¿Ustedes qué piensan quién es el Señor Jesucristo? Hoy en día a través de internet podemos encontrar un montón de personas trayendo títulos, poniéndole títulos al Señor Jesucristo como uno más, como alguien quien vino y cumplió como un profeta más. Y realmente lo vemos totalmente alejado a lo que hoy en día podemos encontrar en la Biblia. ¿Y ustedes qué piensan acerca del Señor Jesucristo? Es una pregunta para hacer realmente, para que nos podamos hacer hoy en día en intimidad también, y pensar y reflexionar acerca de esto. ¿Yo qué pienso acerca del Señor Jesucristo? Antes de participar de los símbolos, ¿yo qué pienso? ¿Quién fue el Señor Jesucristo? ¿Tendré la misma respuesta que Simón Pedro o tendré la misma respuesta que las otras personas hacían en aquel momento? ¿Cuál es mi respuesta ante esta pregunta? El Señor Jesús hoy pregunta: ¿ustedes qué piensan acerca de mí? Es una pregunta que quería hoy traerles a ustedes. Y es la que les traigo, para poder meditar acerca de este pequeño relato y poder pensar si realmente el Señor Jesús fue uno más o realmente fue el Hijo del Dios viviente. Aquel que vino y cumplió el propósito de su Padre. Aquel quien obedeció a su Padre y aquel que nos dio esa posibilidad de poder llegar a Él. Y a través de estos símbolos poder pensar en aquella obra que tuvo que pagar por cada uno de nosotros. Corazón te alabará, Señor. Eres tú la unidad.
ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo, en todo tiempo te adoraré. Sí, Señor. Te exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor. En todo tiempo, Señor, te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti y la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria.
todos tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti, y espero en ti mi Rey, ante la gloria, gloria, alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la sombra, la duda y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Piensa en la cruz donde murió por ti y ábrele hoy tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, y hoy puedo cantar de su amor. Y hoy puedo cantar de su amor. Y hoy puedo cantar de su amor.
Buenos días, hermanos. Qué bueno es poder compartir una vez más la palabra de Dios. En esta mañana me gustaría compartir con ustedes 5 acciones que nos llevan a poder pensar en nuestra vida y poder siempre estar viendo qué cosas tengo que hacer para mejorar mi vida espiritual. Ustedes saben que hay una empresa japonesa que veía a sus empleados trabajar para ellos muy bien en las horas que tenían estipuladas. Tenían sus horas de descanso, tenían su almuerzo. No era una carga gravitante sobre cada uno de ellos en el horario de trabajo, pero ellos pensaban que estas personas podían dar más de lo que estaban dando, producir más de lo que estaban produciendo. Así que llamaron a un grupo de expertos para poder ver, auditar. Había personas que estaban mirando desde un costado la forma de trabajar de los operarios, y otras personas que se dedicaban a preguntarle a los operarios cómo poder mejorar, qué hacer, qué veían ellos que eran un obstáculo para poder desarrollar y poder ser más eficientes y eficaz en el horario de trabajo que tenían. Como conclusión de todo esto, llevaron a ver que había cosas que, es verdad, hacían su trabajo muy bien, pero que había otras cuestiones en su entorno que hacían que perdieran tiempo, que los procesos sean más largos. Y entonces a raíz de este estudio salió un programa, un procedimiento que se llama 5S, que en sus palabras en japonés justamente nos hablan de estas 5 acciones que se deben tomar para mejorar. Pasándolo a nuestro español, no son 5S, pero quedó ese nombre, y realmente es muy interesante poder analizar estas 5 acciones que se deben tomar para poder mejorar. Cuando a mí me estaban dando esta instrucción, enseguida pensé en mi vida espiritual, ¿no? Qué importante es aplicar estas 5 acciones en mi vida para que realmente pueda mi vida estar acorde y corresponder principalmente a lo que Dios hizo en mi vida. Así que eso es lo que quiero compartir esta mañana con cada uno de ustedes, y que podamos esto que si bien es verdad salió de un origen laboral, pero aplica muchísimo a nuestra vida espiritual. Las 5 acciones que se llevan a determinar para poder mejorar mi vida, para poder mejorar mi desarrollo en cuanto a lo que es mi vida espiritual, tiene que ver con clasificar, tiene que ver con ordenar, tiene que ver con limpiar, tiene que ver con estandarizar y tiene que ver con sostener. Y eso es lo que a través de la Biblia vamos a ver esta mañana rápidamente, porque el tiempo pasa muy rápido, pero que nos pueda quedar este concepto de estas 5 acciones que debo tomar para mejorar mi vida. O quizás estás atravesando situaciones en las cuales no puedes darte cuenta realmente qué es lo que pasa. Entonces, ojalá que esto nos pueda ayudar a pensar, a meditar, a hacer un alto en nuestras vidas y poder de esta manera ponernos en las manos de Dios, examinarnos bajo la palabra de Dios, y que nosotros podamos tomar acciones para que nuestra vida pueda cambiar y pueda realmente ser de bendición, y que Dios pueda obrar a través de nosotros. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es esta primera acción, clasificar. Cuando hablamos de clasificar, hablamos de identificar realmente lo que necesito para que mi vida funcione de una manera bien. Me ayuda a pensar en las cosas que me hacen bien y las cosas que me hacen mal. Clasificar nos habla justamente de poder darme cuenta qué es lo que me da vida
y qué es lo que me da muerte o qué cosas me lleva a la muerte. Clasificar me lleva a pensar en qué ambiente estoy involucrado, con qué tipo de personas me relaciono, qué tipo de conversaciones escucho, qué tipo de noticias me nutro, qué es mi alimento que me hace crecer o me hace decrecer. Pero antes de poder entrar más en detalle de esto, a mí me gustaría, en primer lugar, esta clasificación, esta acción de clasificar, poder ir a aquellas personas que todavía no han encontrado a Cristo Jesús como su Salvador. Y la primer clasificación que debo hacer justamente es lo que me da vida de lo que me da muerte, o lo que me hace vivir o lo que me lleva a la muerte. Ahora uno puede decir, bueno, pero yo estoy viviendo, no estoy muerto, por supuesto. Ahora fíjate lo que dice la Biblia en San Juan capítulo 17, versículo 3. Dice San Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjate allí lo que el mismo Señor Jesucristo decía. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es lo que realmente me da vida? Es Dios. Y a Jesucristo dice, a quien tú has enviado. Lo primero que tengo que clasificar es qué es lo que me da vida, qué es lo que me da paz, qué es lo que me da felicidad, qué es lo que me da gozo. A pesar de los momentos difíciles que vivimos, que nadie está exento de lo que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero, qué bueno es que podamos clasificar qué es realmente lo que me da vida. Y la Biblia dice que la vida eterna es justamente conocer a Dios. En otro lugar de la Biblia también, no se lo leo por el tiempo, pero ahí nomás en Juan capítulo 6, versículos 67 y 69, dice la historia que el Señor Jesucristo empieza a hablar a las personas y había muchos que seguían al Señor Jesús, pero Él empieza a ser directo y le empieza a mostrar las cosas como son, y llega un momento en el cual dice que muchos empezaron a dejarlo, dejaron de seguirlo. Entonces, estando en intimidad con sus 12 discípulos, le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, qué claro que la tenía Pedro, ¿no? Él sí que clasificaba bien qué era, a quién tenía que seguir, cuáles eran los pasos que debía tomar como ejemplo. Y tomó nada más y nada menos que al Señor Jesucristo. Que en esta mañana podamos clasificar nosotros también. Si todavía no tenés a Dios en tu vida, si todavía no te arrepentiste de tus pecados, en esta mañana te invito a que puedas clasificar en primer lugar qué es lo que te da vida y qué es lo que te está haciendo morir. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que todos hemos pecado y que estamos separados de Dios. Y que separados de Dios, como vamos a leer más adelante, no podemos hacer nada. Por eso es que tenemos que clasificar esto de qué es lo que me da vida, qué es lo que me hace vivir, qué es lo que me da felicidad, qué es lo que me da paz. Y el único que puede dar paz es Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de Jesucristo, a través de que yo pueda reconocer que soy un pecador, una pecadora, y que pueda pedirle a Él que entre en mi vida, que me perdone. Entonces ya hice una primer clasificación rotunda en mi vida, de saber qué es lo que me da vida y qué es lo que me da muerte, qué me está haciendo hacer sufrir, qué es lo que me hace vivir triste. Bueno, justamente es el pecado. Y si en esta mañana te das cuenta de eso, si podés clasificar eso, bueno, yo quiero invitarte y quiero compartirte mi experiencia personal. Desde el día que yo acepté al Señor Jesús como Salvador, no soy un hombre perfecto, tengo errores como todos, pero sí sé y estoy seguro que soy un hijo de Dios. Esa es la promesa de Dios. Y un día Dios me hizo ver esa clasificación y me hizo tomar de su regalo y pude recibir a Cristo Jesús como Salvador. Ahora, como hijo de Dios, también tengo que aprender a clasificar. Imagínate que llegás a tu casa y tenés todo
revuelto. Fíjate que llegás a tu casa y tenés, no sé, cosas de la pieza en el comedor, cosas del comedor en la pieza, cosas del baño en la cocina, cosas de la cocina en el baño. Y uno empieza a clasificar y empieza a decir, esto me sirve, esto no me sirve. Empieza a poner cada cosa en su lugar. El clasificar me lleva a poder darme cuenta de que hay cosas en mi vida que me hacen crecer y cosas que me hacen decrecer. El clasificar me lleva también muchas veces a darme cuenta que hay costumbres en mi vida que no están bien. Costumbres que traigo arraigadas de hace mucho tiempo y que tengo que clasificar y decir, esto no está bien. Una vez que yo logro clasificar, que logro decir, bueno, sí, yo sé que Dios es lo mejor para mi vida. Una vez que logro clasificar y puedo decir, esto tiene que estar separado de esto. Entonces viene la segunda acción, que es la de poner en orden, ordenar. Una vez que clasifico las cosas, entonces empiezo a ordenar y empiezo a poner las cosas en su lugar. Cuando acepto al Señor Jesús como Salvador, fíjate lo que dice ahí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo logro clasificar y logro darme cuenta que Dios es lo mejor para mi vida, el Espíritu Santo entra en mi vida y entonces ahora es más fácil poder ver las cosas porque tengo los ojos de Dios. Y eso me ayuda a mí a poder ordenar las cosas, ordenar mi vida, ordenar cosas que no están bien, poner cada cosa en su lugar. Y cuando uno acepta al Señor Jesús como Salvador, el Espíritu Santo me ayuda justamente a ubicar las cosas en su lugar. Y te quiero leer en Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice, justamente hablando allí Pablo escribe, ¿no? Dice, Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y continúa la lista, ¿no? Pero quería compartir esto porque esto nos lleva a pensar en el orden que hay, que debe haber en la vida de la persona que clasifica y empieza a darse cuenta lo que está bien de lo que está mal. Y como hijos de Dios, una vez que clasificamos, una vez que decimos esto es lo que yo necesito para mi vida, una vez que me doy cuenta realmente que Dios ha cambiado mi vida, que soy un hijo de Dios y que le pertenezco a Él, entonces la segunda acción es ordenar, poner las cosas en su lugar. Y acá dice, ¿no? Que tenemos que eliminar el griterío, las malas palabras, el que robaba no robe más.
¿Y qué hablar de los vicios? ¿Qué hablar, como recién decía, las costumbres, el orgullo? Poner cada cosa en su lugar. Y cuando ponemos cada cosa en su lugar, es muy asombroso porque cuando uno ordena su vida, empieza a ver las cosas con más claridad. Cuando uno ordena su vida, empieza realmente a poder proyectar, empieza a poder proponerse cosas, porque cuando está todo desordenado, imagínate, lleguemos al caso de la casa nuevamente, yo entro y está todo desordenado, me saca las ganas de hacer cosas, no encuentro lo que necesito, no sé dónde está cada cosa, es imposible poder ser efectivo porque está todo desordenado. Cuando ordeno mi vida, entonces yo puedo ver con más claridad un montón de cosas. Y acá viene la tercera acción, porque cuando ordenamos, vamos al caso de la casa, ¿no? Cuando ordenamos, ¿qué pasa? Se ve la mugre, ¿no? Cuando ordenamos, empiezo a ver la suciedad que queda de ese lugar que yo fui ordenando. Por eso, la primera acción es clasificar. Saber lo que me hace bien de lo que me hace mal. ¿Con quién me conviene juntarme? ¿Con quién no? ¿Con quién es bueno, a quién necesito dedicarle tiempo y a quién no? En segundo lugar, ordenar. Poner las cosas en su lugar. La Biblia dice mirar a Cristo. La Biblia dice renovarme con el Espíritu que Él me dio. La Biblia dice que tengo que poder usar justamente lo que Dios me da. Y cuando ordeno eso, empiezo a ver la mugre. La tercera acción que tengo que hacer es limpiar. ¿Y qué significa limpiar? Limpiar significa justamente sacar eso que no está bien, sacar eso que está sucio, sacar eso que da mal olor y tirarlo. Cuando ordenamos, se ve la mugre, se ve la suciedad y tengo que limpiar. Y cuando vamos a la Biblia, la limpieza me habla de arrepentimiento. La limpieza me habla de confesión de pecados. La limpieza me habla de poder humillarme delante de Dios y decirle, Dios, me equivoco en esto, me equivoqué en esto, te pido perdón, sacalo de mi vida. Ahora, fíjense en lo que decía allí el salmista justamente, no se los leo. El Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea Dios en mí un corazón limpio. Esto es lo que debemos pedirle a Dios y anhelar en nuestra vida. Porque cuando yo clasifico y quiero que Dios sea el centro de mi vida, esto me lleva a ordenar, a dejar de lado, a poner las cosas, cada cosa en su lugar. Allí se va a ver la mugre, allí se va a ver la suciedad, allí se va a ver el pecado. Pedirle perdón a Dios por mis pecados, que me ayude a limpiar y a dejar eso que no está bien en mi vida. Y el salmista decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ahora fíjate lo que dice el Proverbios, allí en Proverbio 29. ¿Quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Constantemente nos equivocamos. Constantemente desordenamos. Pareciera algo natural en nosotros, ¿no? Hay personas que son muy ordenadas, hay personas que son muy prolijas y no les gusta ver nada desordenado y estar ahí pendiente de eso, y eso les da una característica especial. Hay personas que somos más desordenados, que nos da lo mismo si la ropa está bien doblada o está mal doblada, si la ropa está planchada o no está planchada, si limpio o no limpio. Pero el orden es una realidad que me lleva a poder desarrollarme o poder manejarme de otra manera. Y ni hablar cuando limpio, porque la limpieza, cuando yo me arrepiento delante de Dios y le pido perdón por mis pecados, y dice la Biblia, apartarse, ¿no?, de ese pecado, que no sea una costumbre en mi vida, entonces, ¿qué pasa cuando uno entra a una casa desordenada, sucia, con mal olor? No da ganas de ir de nuevo, ¿no es cierto?
Pero cuando uno va a una casa, a un lugar que ve limpio, que ve ordenado, que ve una fragancia agradable, entonces da ganas de seguir yendo a ese lugar. La limpieza es tan importante en nuestras vidas. Y justamente esto nos habla, ¿no? De poder pedirle a Dios que cree en nosotros un corazón limpio. Porque yo no puedo decir, limpio estoy de mi pecado. No puedo sacar el pecado, pero cuando voy a Dios, Él me perdona y me limpia. Fíjense qué importante es lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que más se enfatiza o qué es lo que más nos están diciendo en cuanto a la prevención del COVID? La limpieza. Tener las manos limpias. Porque cuando mis manos tocan algo que está sucio o que está contaminado, lo llevo a mi vida y eso me contagia. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Cuando hay suciedad, cuando hay pecado, cuando hay mal olor, cuando hay cosas que a Dios no le agradan, entonces mi vida está contaminada. Y no solamente me contamino yo, sino que contamino al resto también. Así que clasificar, ordenar, limpiar. Y en cuarto lugar, una vez que yo clasifico, una vez que ordeno, una vez que limpio y puedo pararme a ver cómo está todo, entonces viene la cuarta acción, que nos habla de estandarizar. Es decir, ¿a qué me lleva a pensar esto? A decir, esto es lo que quiero para mí. Esto es lo que quiero, de esta manera quiero vivir. Esto es lo que quiero adoptar como estilo de vida. Fíjate lo que dice ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas versículo 6, versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿De qué me habla estandarizar? Justamente de hacer como una norma de vida, un estilo de vida. Todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Por lo tanto, yo puedo decir esta frase tan conocida: toda acción trae una consecuencia. Por lo tanto, debo tratar de lograr que mis acciones puedan traer, sean de bendición. Que las decisiones que tomo me puedan traer consecuencias positivas. Y estandarizar me habla de poder hacer un plan de acción, un plan de vida. Ahora, ¿cómo poder hacerlo? Bueno, esto me lleva a que si yo entiendo que Dios es lo mejor para mi vida, ordeno mi vida según lo que me dice la Biblia, lo que leíamos recién allí. Limpio. El Espíritu Santo me hace ver las cosas que están mal y dejo de lado esas cosas, me aparto del pecado. Entonces eso tengo que adoptar como un estilo de vida. El poder llevar a realmente hacer que esto sea algo, una constante en mi vida. Y que eso pueda ser cada mañana que me levanto. Decir, esto es lo que quiero hacer. Quiero agregarte un versículo más. Ahí en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Acá lo que nos está diciendo es eso, ¿no? Decir, bueno, si yo me doy cuenta que Dios es lo mejor para mi vida, si yo me doy cuenta que esto es lo que yo quiero adoptar para mi vida, porque ya estoy cansado de fracasos, ya estoy cansado de siempre luchar con lo mismo. Bueno, quizás porque todavía nos falta clasificar,
Nos falta realmente decir, bueno, mirá, esto es así. Quizás hay cosas en tu vida, en mi vida, que tengo que ordenar. Y cuando ordeno voy a ver la mugre, voy a ver la suciedad, tengo que limpiarlo, tengo que arrepentirme, tengo que pedirle perdón a Dios. Y en esto es lo que tengo que pensar. Esto es lo que me tiene que llevar a cautivar mi forma de pensar y mi accionar. Para que esto pueda ser un estilo de vida, una forma de vida. Como cuando uno entra a esta casa que estamos poniendo como ejemplo. Estaba toda desordenada, toda sucia. Empiezo a clasificar lo que me sirve de lo que no me sirve. Lo que no me sirve lo tiro, ordeno, limpio y digo, así quiero que quede mi casa. Así quiero que los demás la vean. Quiero que dé esta fragancia, quiero que dé este olor. Ahora, el quinto y último lugar. La quinta acción me lleva a sostener. Dijimos que hay que clasificar, que hay que ordenar, que hay que limpiar, que hay que estandarizar, tomar como estilo de vida, pero en quinto lugar, y quizás creo que es lo más difícil, hay que sostener. Porque es muy difícil, lleva trabajo, clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar. Pero qué difícil es sostener eso. ¿Por qué? Porque es fácil que se desordene, es fácil que se ensucie, es fácil que enseguida mi estándar de vida, mi forma de pensar se venga abajo. Cuesta sostener. La Biblia nos lleva a pensar. Dios nos invita a que nosotros podamos de esta manera sostener. Y hay muchos versículos que hablan de esto, ¿no? Fíjate lo que dice ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál es el consejo de Dios? El poder estar firmes en la decisión de vida que tomo. El poder ser constantes, sabiendo, dice, que vuestro trabajo, que vuestra obra, que vuestro esfuerzo en el Señor no es en vano. Dios da su recompensa. Dios nunca nos va a dejar solos. Dios nunca nos va a dejar a la deriva. Sino que cuando yo logro clasificar que Dios es lo mejor para mí, cuando logro ordenar mi vida en todos los aspectos posibles, cuando logro ordenar mi vida, cada uno sabrá lo que tiene que ordenar en su vida. Cuando limpio, cuando me arrepiento, cuando le pido perdón a Dios por mis pecados, cuando logro decir, estandarizar, esto es lo que quiero para mi vida, entonces tengo que sostener. Y este sostener lleva una constante acción. No puedo descuidarme un instante, porque en cuanto me descuido, se desordena. Ahora fíjate lo que el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ahí en Mateo capítulo 26. Él estaba allí orando y velando, y les pide a sus discípulos, le dice, oren conmigo, porque estoy muy mal, estoy muy triste. Y fíjate lo que les dice cuando vuelve y los haya durmiendo, ¿no? La historia allí en el huerto de Getsemaní. Dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuánta verdad, cuánto el Señor Jesucristo sabía con exactitud lo que estaba pasando. Y Él le dice, manténganse despiertos y oren, y oren. Esto es lo que Dios nos dejó. El poder sostener y el poder orar, el poder estar atentos a que en cualquier momento mi vida se puede desordenar, a no darle lugar al enemigo, porque cuando me quiero dar cuenta ya es tarde. Y el Señor Jesús le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu siempre está dispuesto. Tenemos el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Nos hace ver la voluntad de Dios. Pero cuidado, la carne es débil. Y entonces ahí es donde todo lo que yo pude
me pudo haber llevado tiempo clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar, en un instante se puede venir todo abajo. Por eso el sostener es una acción que me lleva a depender de Dios. Es una acción que me lleva a decirle a Dios, Dios, yo no sirvo para nada. Yo soy débil, soy frágil, pero contigo en mi vida sé que puedo lograrlo. El sostener me lleva a poder, como leíamos ahí en la carta a los Corintios, el poder estar firmes y constantes, creciendo siempre, sabiendo que este esfuerzo Dios lo va a recompensar, y Dios lo recompensa día a día, nos hace verlo día a día. Pero también quiero terminar con lo que dijo el Señor Jesús allí en San Juan capítulo 15. Qué mejor ejemplo que este, ¿no? San Juan capítulo 15, versículo 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Fíjense en qué importante que es, ¿no? Permaneced en mí. Separado de mí nada podéis hacer. Permaneced en mí. Pedid todo lo que quieras, dice el Señor, y será hecho. Pero tenemos que sostener. Queridos hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a que estas 5 acciones puedan ser una realidad en nuestras vidas. Clasificar qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace mal. Ordenar si hay cosas en mi vida que tengo que ordenar. Quizás costumbres que tengo arraigadas, quizás vicios que no están ordenados. Limpiar, arrepentirme de mis pecados, pedirle a Dios que me perdone y apartarme de eso. Poder establecer un estilo de vida, una forma de vida, de intención de agradar a Dios. Y en quinto lugar, sostener eso que yo logré con la guía del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, sostenerlo. Porque, hermanos y hermanas, la forma que podemos ser de bendición, que podemos ayudar a otros, es cuando mi vida tiene bien clasificado, está bien ordenada, está limpia, hay un estilo de vida y sostiene lo que se ha propuesto hacer. Que Dios nos ayude para que estos cortos pensamientos nos lleven a tomar decisiones. Y si hay cosas que realmente tenemos que dejar de lado, que las dejemos. Si hay cosas que sé que no me están haciendo bien, tenemos que dejarlo. Y que realmente podamos quedarnos con estas frases, ¿no? Con estas 5 acciones que tenemos que implementar. Cada uno sabrá de qué manera, de qué forma, pero sí sé que esto nos ayuda a poder crecer espiritualmente, a poder desarrollarnos espiritualmente, a poder madurar espiritualmente, a poder apropiar a nuestra vida lo que Dios tiene para nosotros. Es que Dios no va a poder obrar cuando ve mi vida desordenada, cuando ve mi vida sucia, cuando ve mi vida que no tiene un rumbo, que no hay un estilo de vida, que me da lo mismo hacer una cosa que la otra. Dios no puede obrar. Pero cuando Dios ve que tengo bien clasificado lo que quiero, cuando ve que mi vida está ordenada, cuando está limpia, cuando tengo una intención de vida de agradarle a Dios y quiero sostener eso, entonces Dios obra con toda bendición. Que no nos quede la menor duda con respecto a esto. Que esto pueda ser una bendición y que esto pueda ser una realidad en cada uno de nosotros, que podamos poner en práctica. Te animo a que podamos tomar este tipo de acciones para que nuestra vida pueda cambiar.
Muchas gracias, buen día y que Dios te bendiga.